Hola compañeros y compañeras de Chile, del espacio precongresual que estáis organizando allí para el 27 de agosto o finales de agosto. Soy Saúl Curto, desde el País Vasco, perteneciente al colectivo en una escuela popular que se está montando aquí en Euskal Herria, en el País Vasco, Oñarri Escola, y también perteneciente al grupo de investigación Parte Artus de la Universidad del País Vasco y de la red de democracia comunal del nodo de Euskal Herria. ¿Vale? Bueno, hoy se nos convocaba a hablar aquí en el seminario que habéis organizado con el título Democracia Comunal, Poder Popular, Proyecto Político, Problemas Estratégicos y Programáticos. Vale, mi idea va a ser hablaros brevemente un poco de la red sobre democracia comunal y luego seguidamente voy a profundizar o a dar, bueno, profundizar o dar unos apuntes sobre el concepto de democracia comunal y bueno, unir un poco también en ese camino la idea de la red y el concepto y demás, ¿no? Vale. Sin más demora, porque no tenemos mucho tiempo, me zambullo en la piscina, ¿vale? Vale, la red de democracia comunal se genera a partir, vamos a decir, bueno, se presenta públicamente en el congreso que se realizó el año pasado en Hernani, en el País Vasco, en octubre, pero la idea viene de más atrás, de un proyecto de investigación que compañeros militantes y activistas se plantean poner en marcha a finales de 2019, para el cual presentar una financiación, se recaban fondos y se plantea una investigación a nivel mundial sobre experiencias que contengan potencialidades para la democracia comunal en 12 países, en el que se arman diferentes grupos de investigación y en el que participamos casi 40 personas. Ese grupo, ese proceso de investigar a nivel mundial nos abre la posibilidad también de pues, contactar con experiencias muy potentes a ese nivel. Y luego la idea era volcar todas esas investigaciones en una publicación que se va a presentar en Chile, en el Congreso de octubre, pero también en el Congreso intentar aprovechar las investigaciones que se iban haciendo para volcarlas en el Congreso que se hizo el año pasado en Hernani, ¿no? Aprovechando todo ese proceso, se plantea también un poco antes del Congreso, varios meses antes del Congreso, aprovechando los contactos que se habían hecho en diferentes partes del mundo, de poner en marcha una red por la democracia comunal a nivel internacional que se sustentara no tanto a nivel académico, sino que tuviese un perfil un poco más político y militante. Entonces se busca anclaje en los diferentes territorios y apoyados en los diferentes movimientos en perfiles de gente más, vamos a decir, orgánica, militantemente hablando, ¿no? Ahí se hace contacto con las comunas de Venezuela, con el movimiento kurdo de bueno, los diferentes territorios del país de los kurdos, con las compañeras de Argentina, en Italia, en Países Catalans, en País Vasco, en Chile y demás, ¿no? Entonces se crea un grupo motor de gente que en las primeras reuniones lo que analiza es si es pertinente, si tiene sentido intentar organizar una red internacional a nivel mundial por la democracia comunal, ¿no? Ahí lo que se va viendo es que sí tiene sentido en este sentido, ¿no? Y es que en las próximas décadas ya sabemos que va a haber una debacle a nivel económica, política, social, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? La multicrisis de la que se viene hablando en los últimos años se va a acentuar cada vez más en los próximos años y en las próximas décadas. Y desde las derechas ya están saliendo diferentes propuestas que no se cortan ni un pelo, además. Y entonces lo que planteamos es que desde las izquierdas, viendo todo eso que va a venir, que sería interesante armar también como una perspectiva de proyecto a largo plazo, hacer un poco a hacer hincapié y hacer frente a esa debacle también que va a venir a nivel de la crisis política del modelo liberal y plantear otro modelo de democracia, otro modelo de construcción, otro modelo de sociedad que venga arraigada en una propuesta amplia que pueda agrupar dentro de esa propuesta como diferentes experiencias y procesos y cada vez esos procesos puedan tener una variedad grande, pero que tengan unos ejes que les unan, ¿no? De alguna manera. Entonces se planteaba la idea de la democracia comunal como una especie de paraguas que pudiese agrupar también todo ese tipo de alternativas y como un elemento pues, no sé, como una especie de renovación de ese horizonte estratégico de emancipador, ¿no?
Entonces ese grupo de la red se estuvo juntando, se presentó en 2021 en el País Vasco y luego ha seguido trabajando durante este año con el seminario que ya sabes que se organizó en junio y bueno, con el Congreso de Chile que estáis organizando vosotras allá y demás, ¿no? El concepto de democracia comunal, paso ahora a hacer unos pequeños apuntes. Es verdad que como elemento, como noción para renovar el horizonte emancipador, puede ser válida, pero es verdad que en muchos espacios, en muchos territorios, vamos a decir, no suena cercano, no es un concepto que esté trabajado, porque aunque es un concepto que tanto la idea de democracia como la idea de lo comunal no es nuevo, ni mucho menos, porque o sea, se vienen trabajando desde hace muchísimos, en el caso de lo comunal, cientos de años, ¿no? Que es una cosa bastante antigua, aunque a raíz de la Comuna de París, dentro de la modernidad, se renueva un poco esa idea, pero la idea de lo comunal es súper ancestral, ¿no? Con los pueblos indígenas, como sabéis allí mejor que aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea de la democracia también, pues bueno, es también antigua. Pero como esa conjunción de democracia comunal y desde un punto de vista emancipador no es tan nuevo y en muchos de nuestros territorios suena como raro, ¿no? Entonces, sí veníamos hablando, por ejemplo, en la red de democracia comunal en los últimos meses, la idea de que en cada territorio se pudiesen utilizar unos conceptos que en realidad están bajo ese paraguas de la democracia comunal, pero que suenen un poco más actuales, más cercanos y más simples o más fáciles de poder trabajar desde los territorios, ¿no? Sea ese poder popular, sea ese soberanía popular, sea ese autoorganización, autogestión, autogobierno político y económico, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces sí nos salía el tema de la noción de democracia comunal, que es una cosa a ir trabajando y a ir desarrollando, a ir problematizando y a ir uniéndola un poco con los procesos reales también que se están desarrollando en nuestros pueblos, ¿no? Os voy a plantear diferentes elementos y todas estas cosillas que vamos a ir dejando flecos. Yo más que respuestas, os las voy a plantear como preguntas o como dudas o como elementos y bueno, ya se irán trabajando a lo largo del congreso y demás, ¿no? Apuntar también que la idea es presentar el libro que os acabo de decir de las investigaciones, que se va a publicar en 2022. Seguramente no vamos a poder llevar unas copias físicas para allí porque seguramente saldrán para octubre o incluso diciembre, o sea, noviembre o incluso diciembre, pero bueno. Vale, entonces sobre el concepto de democracia comunal, ¿qué es democracia comunal? ¿Cómo se define? ¿Qué la caracteriza? ¿No? ¿Todo es democracia comunal? ¿Podemos entender la democracia comunal como cualquier proceso popular que se esté desarrollando? ¿Cuáles son sus bases? ¿No? ¿Cómo se desarrolla? Vale. Hacer unos pequeños apuntes, ¿no? Plantear que el concepto de democracia comunal como tal, como decíamos antes, o sea, no la democracia ni lo comunal, sino como democracia comunal, en realidad no está tan utilizado. En lo académico, es verdad que se viene asociando, hay muy pocas cosas escritas, pero por una parte se ha utilizado en pocos artículos para hablar sobre todo de procesos administrativos que sean en territorios concretos relacionados con lo municipal, en contextos y en planteamientos convivientes y complementarios y ligados a lo liberal, ¿vale? Eso lo podemos ver en Colombia. En Colombia tienen las juntas de acción comunal o incluso en París, después del tema de la Comuna de París y no sé qué, o sea, el concepto de comuna en Francia lo siguen utilizando, utilizado lo municipal en algunos casos, o en Suiza hoy en día, ¿no? Hay artículos que hablan de la democracia liberal y la comunal, pero la comunal lo hablan como la democracia por cantones en Suiza, etcétera, etcétera, o incluso hay algún artículo que asocia también la política judía de los kibbutz, etcétera, etcétera, para aquí para allá. Pero todos esos planteamientos, contraponiéndolos a la idea que planteamos desde esta red, es que son, aparte que son muy minoritarios, son planteamientos que se hacen desde un punto de vista de complementariedad con la democracia liberal. Desde esta red lo que estamos planteando es la democracia comunal como un planteamiento totalmente vamos a decir, opuesto a lo liberal, ¿no? Y desde ese punto de vista, en lo académico hay muy poco. Hay un artículo o dos que está relacionado con el proceso de Kurdistán, en el que aparece la idea de democracia comunal, pero por lo demás está totalmente desaparecido. Y los demás, lo que comentaba antes de Francia, Suiza, no sé qué, son muy, muy poquitos los artículos que hay relacionados con la democracia comunal. En lo político y desde el punto de vista emancipador, es decir, de procesos que se planteen en contraposición a la democracia liberal, existen en lo político
materiales no hemos encontrado, por lo que hemos buscado nosotros. Sí se encuentran elementos como el Estado comunal, como las comunas, como las comunidades, o sea, no democracia comunal, pero sí elementos que se plantean como debajo de su paraguas que sí están más desarrollados. Y el concepto de democracia comunal lo hemos encontrado en varios discursos, tanto de Chávez como de Evo Morales en algún momento, o incluso de Maduro, pero que no se han plasmado luego en teorizaciones concretas o en documentos concretos que se hayan publicado, sino más que nada en discursos, ¿no? Una forma de empezar a pensar la idea de democracia comunal, porque hay gente que nos pregunta, ¿pero qué es democracia comunal? Nosotros decimos, una de las formas más claras para empezar a pensar es qué no, o sea, qué no es la democracia comunal, ¿no? Y es decir, la democracia liberal, todo lo que se encuadra hoy en día como democracia liberal, no es democracia comunal. Porque hay gente que empieza a pensar la democracia comunal diciendo, bueno, pues si hoy en día los ayuntamientos, pues sería más o menos como el mismo esquema, ¿no?, organizativo y procedimental de la democracia liberal, pero de otra manera. Y eso no. O sea, la democracia comunal se contrapone a lo liberal en todo, en los procedimientos, en los contenidos, etcétera, etcétera. Entonces, una forma de poder empezar a pensar es empezar a despensar o empezar a deconstruir la idea de democracia dentro del marco liberal, ¿no? No se presenta como un modelo definido que se pone miméticamente al liberal, como decir, bueno, esto ponemos como funciona mal lo liberal, vamos a plantear otro modelo de democracia comunal, pero que al fin y al cabo se va a meter dentro de ese mismo marco, ¿no? Sino como una posibilidad alternativa en continua construcción y una posibilidad de destruir lo liberal o ir desconstruyendo lo liberal y construir otras lógicas, ¿no? Planteamos al fin y al cabo un espacio más holístico y más amplio, ¿no? En principio también se plantea como un modelo solo, sino como un modelo de modelos, porque tiene que haber mucha diversidad dentro de esta emergencia, dentro de estos ensayos. Va a ser algo experimental que se va a ir desarrollando, ¿no? Y de alguna manera que prefigura, o sea, posibilidades que se vayan a dar en el futuro, ¿no? Se plantea como una construcción continua, dinámica y abierta, desde procesos y realidades que vayan emergiendo, ¿no? Está claro que a nivel emancipatorio hay dos territorios, es el venezolano y el kurdo, donde la idea de democracia comunal está más desarrollada en el sentido de que ya tienen planteamientos holísticos y planteamientos integrales de cara al funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y en otras partes del mundo quizás existen experiencias que sí pueden ser más parciales o transversales, porque no tienen un planteamiento tan integral para toda la sociedad, sino que igual pues la ocupación o recuperación de empresas en una parte, en otro sitio diferentes dinámicas populares en contra de las extracciones, en otras partes recuperación de tierras o ocupación de tierras no sé qué. En algunos sitios serán planteamientos más culturales, más estudiantiles, más etcétera, ¿no? O sea, son como más parciales o más transversales, pero que sí guardan en su interior como elementos potentes en los que palpita la comunidad, palpita lo comunal, palpita lo colectivo, palpita lo popular, etcétera, etcétera, y que ahí sí pueden como guardar elementos para ir desarrollando o ir apuntando en un futuro a esa idea de democracia comunal, ¿no? O que la idea de democracia comunal pueda ser un paraguas en donde todos esos elementos, experiencias y procesos se puedan guardar, ¿no? Por eso se pregunta la idea de diversidad como modelos de democracia comunal, ¿no? Proceso de procesos o propuesta de propuestas, ¿no? Se plantea como un paraguas común, de hecho, no sé si lo tengo por aquí, pero creo que sí, en una de las propuestas que se han sacado de la red de Euskal Herria, se planteaba este dibujito, no sé si se puede, si se ve por allá, si es posible os lo mandaré en imagen en castellano para que lo tengáis, de tal manera que la idea del paraguas de la democracia comunal pues alberga como diferentes elementos, ¿no?, de contenido del proyecto, del sujeto, para que se puedan meter dentro, ¿no? Vale. Esa idea del paraguas apunta a buscar denominadores comunes en los que todos los procesos y dinámicas pues, puedan albergar dentro de ese paraguas elementos, ¿no? Ahí se plantea la idea de la noción de idea matriz como una especie de catalizador, ¿no?, de que esta noción pueda albergar diferentes ideas que puedan ser diferentes, pero que al fin y al cabo lo que crean también es una unidad de proceso de largo plazo, de objetivos y demás, ¿no? Por eso se planteaba como una especie de renovación del horizonte, ese horizonte emancipador, ¿no? Una alternativa emancipadora, renovada y común, ¿no? Luego también se plantea
no fetichizar, o sea, es un poco contradictorio, pero por una parte es como se propone un término nuevo y por otra parte planteamos también no fetichizar un poco el concepto. O sea, el concepto en realidad es algo que debería dar más igual, lo que pasa que sí vale para buscar un paraguas común, ¿no? Pero que vamos, sea democracia comunal o sea lo que se quiera llamar, la idea al fin y al cabo es buscar ese engranaje de los diferentes procesos como esa visión común, unitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Un compañero decía, ¿no? Si al fin y al cabo estamos hablando de la idea comunista y anarquista de toda la vida, pero como, bueno, de una manera renovada, ¿no? Pues bueno, si está valiendo para eso o si puede valer para eso en los siguientes años o los siguientes décadas, ya veremos, pues bienvenido sea. Y si no nos vale para nada, pues por lo menos nos habrá valido para, en este proceso de acercamiento y de compartir, pues todo lo que se vaya generando a nivel militante y a nivel humano, ¿no? Eh, Vale, por otra parte se planteaba como una especie de, claro, es un paradigma, no es nuevo, ni mucho menos, pero es una especie de renovar el paradigma, ¿no? De hecho, ya hablaremos también cuando estemos ahí en Chile, pero hay la idea del comunalismo, hay un texto de Burkin que lo saca en el 2002, se publica en 2009, creo en castellano, con la editorial Virus, que se llama El Proyecto Comunalista y que él mismo plantea la idea comunalista como una especie de síntesis de las ideas anarquistas y comunistas del siglo XIX y el siglo XX que pueden apuntar a, bueno, pues a coger lo mejor que planteaba el punto de vista anarquista y libertario, lo mejor que planteaba el punto de vista socialista y comunista para, bueno, pues meterlo con una especie de coctelera y sacar una síntesis renovada, ¿no? El hilo, se planteaba también otro compañero la idea histórica, ¿no? Del hilo, el hilo invisible de lo comunal, uniendo también ese pasado y ese futuro, ¿no? Con el presente, retomando un poco bien las ideas del comunismo predictivo que se planteaban en su día, pero también todos los pueblos ancestrales que, bueno, que todavía hoy existen y que pueden hacer también esa actualización y esa renovación de muchas costumbres y muchos elementos interesantes que pueden valer para unir este presente con el futuro que queremos plantear, ¿no? Una lucha, se plantea la idea de la democracia comunal como una lucha ideológica práctica, no como una cosa pegada a la academia. O sea, por eso la fetichización conceptual, no queremos que esto sea como una cosa de académicos que se pone de moda y se empieza a escribir sobre este término, sino algo que se intente pegar a los movimientos, se intente pegar a las prácticas, se intente pegar al barro o al suelo donde se está trabajando el día a día, ¿no? Se plantea una mirada holística en la que la idea de democracia, o sea, la democracia en lo liberal no deja de ser más que la forma política que necesita el mercado, que necesita el capital para que funcione, ¿no? Eso además los teóricos liberales, von Mises y otros de la escuela de Chicago y anteriores, lo planteaban, ¿no? O sea, tranquilamente. O sea, el capitalismo lo que tiene que hacer es, para que funcione, es que se plantee la libertad de la ley privada y que se plantee las leyes y las administraciones, en última instancia, que defiendan la ley del mercado y la propiedad privada, ¿no? Sino para que el capitalismo si no, no va a poder funcionar y no va a poder seguir desarrollando y expandiéndose, ¿no? Entonces se necesita una administración, una forma de gestión, una forma de gobernanza que se adapte a eso y que al fin y al cabo, como todas sabemos, los gobiernos liberales, en las democracias liberales, acaban sirviendo al fin y al cabo a la fuerza extraparlamentaria por antonomasia, que es el capital, que es la que mejor está organizada, por desgracia, hasta estos momentos. Entonces, esa mirada holística de la democracia comunal lo que plantea es romper, ¿no? Porque la democracia liberal nos dice, no, por una parte está lo económico, por otra parte está lo político, por otra parte está lo social, y nosotros lo que planteamos es, no, la ruptura entre la esfera política y la económica es, aparte de ser antinatural, es mentira. O sea, se plantea en lo formal dentro del proyecto liberal, pero en la realidad lo político acaba estado supeditando a los intereses de las minorías económicas, ¿no? Entonces, desde la mirada holística de la democracia comunal, lo que plantea es la democracia, incluso democracia como tal, no se asocia solo a los aspectos procedimentales de gobernación, a elecciones cada 4 años, etcétera, etcétera. La democracia se entiende como una forma de administrar toda la sociedad en todo momento y en todas las esferas. Es decir, casi hablamos de democracia comunal igual a sistema comunal. Porque para nosotros la democracia debe ser sistémica y holística. Tiene que ser democracia en lo político, democracia en lo económico, democracia en lo social, democrático en lo cultural, democracia en lo espacial, democrático en lo ético, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? En lo epistemológico,
tiene que haber un proceso democratizador de poner al alcance de todas las personas todos los recursos de todas las maneras y de manera común y comunal en todos los ámbitos. Entonces afecta a toda desde ese punto de vista, la mirada holística e integral, ¿no? Planteamos las estructuras mentales y psicológicas que son importantes, tanto lo objetivo como lo subjetivo, la lucha por la hegemonía de lo comunal. Desde ese punto de vista, pues habrá que saber armar diferentes discursos que puedan combatir la debacle de lo liberal y que puedan ir ganando espacios y simpatías. Y eso, se plantea también lo comunal frente a las necesidades y a los extremos. En los próximos años y décadas va a haber muchas necesidades concretas en lo material y ahí lo comunal y la actividad de la comunidad organizada va a ser súper importante. Ahí se plantea también la idea del colapso que va a venir y lo comunal como alternativa real, pero que si no somos capaces de poner eso encima de la mesa, las derechas extremistas van a plantear y van a coger los miedos que van a ir saliendo. Ya sabemos que en todas las crisis que ha habido anteriormente en los últimos siglos, es en el momento de crisis en el que sale lo peor y lo mejor del ser humano y los fascismos salen de ahí y bueno, eso lo vamos a tener encima de la mesa como opción también. Entonces hay que intentar evitar todo eso, ¿no? La libertad más allá de la libertad completa o plena frente a lo formal de la libertad de los derechos, ¿no? De hoy en día. Eso es el sostenimiento comunal de la vida, la democracia comunal más allá del localismo, porque la idea de democracia comunal no es solo aquello que se pueda desarrollar a nivel local, a nivel pequeño, no. Eso va a ser una base fundamental y va a ser una base estratégica, pero lo que planteamos es que el concepto y la idea de democracia comunal debe ser escalable en todos los niveles y debe ser posible que se pueda escalar o sea, a nivel local, regional, comarcal, provincial, estatal, internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego uno de los puntos importantes también que se trata es la idea de la autodefensa comunal, que será súper importante porque en la medida de que se vayan haciendo planteamientos en los que se toque la propiedad privada y los intereses de las clases minoritarias económicas, pues todo esto va a devenir en represión, en intentar apagar este tipo de procesos, en intentar corregirlos, entre comillas, y bueno, pues sobre estos procesos va a haber represión. Entonces, un punto súper importante es la autodefensa, la necesaria autodefensa comunal que se deberá plantear en estos procesos y demás, ¿no? Vale, ya hablaremos, profundizaremos más en Chile, pero respecto a los puntos metodológicos, ahí recogemos nosotras el tema de la sociología de las emergencias que plantea Sousa de Santos, junto al tema de los contenidos y los conocimientos que emergen de las luchas del sur global, que es un concepto súper importante y súper interesante, que planteaban el tema de las epistemologías del sur y demás. Y nos agarramos un poco a esas dos ideas para hacer un poco el planteamiento de la emergencia de la democracia comunal en todo ese planteamiento, ¿no? Y luego la teoría fundamentada como un elemento también metodológico para hacer las investigaciones, ¿vale? Plantear así simplemente que dentro del libro que se va a presentar en Chile se plantea analizar la democracia comunal en todas las experiencias, en las 12 experiencias a nivel mundial. La democracia comunal como proyecto, la democracia comunal como sujeto y la democracia comunal como proceso, viendo esos tres elementos, proyecto, sujeto y proceso, como tres patas del mismo, ¿no? del mismo proceso, del mismo tema. Y bueno, las experiencias que se han analizado basándose en esos tres elementos. Y no me voy a alargar más, porque creo que ya han pasado los 15 minutos que se pedían, más o menos. Y para cualquier cosa, pues bueno, estamos en contacto y ha sido un placer poderles aportar algo aunque sea haber dejado alguna puerta abierta a la reflexión. Gracias, es que ricasco, como decimos por aquí, y esperamos vernos pronto por Chile. Un abrazo a todas.